Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. Les saluda el profesor Nelson Abraham Alegría Riaza, docente de matemática. La clase de hoy está dirigida para estudiantes de 11º grado secundaria a distancia en el campo. Hoy vamos a ver sucesiones aritméticas. Veamos la primera diapositiva. Acá más que todo queremos recordar lo que es una sucesión aritmética o cuándo se da una sucesión aritmética. Realmente es un acomodamiento de números, objetos, ¿verdad?, que llevan un orden lógico. En este caso, fijémonos en la figura. Tenemos 3 cubos, luego tenemos 5 cubos, luego tenemos 7 cubos. ¿De cuánto en cuánto va aumentando la cantidad de cubos? De 2 en 2. Entonces, esto es una sucesión aritmética. Veamos la siguiente diapositiva. En esta vemos un ejemplo de aplicación, ¿verdad?, el cual dice lo siguiente. Un peón tiene que regar 30 árboles llevando agua de un pozo. El pozo dista del primer árbol 10 metros, disculpe. Los árboles distan entre sí 6 metros. Pregunta, ¿a qué distancia del pozo se encuentra el último árbol? Entonces ustedes pueden observar ahí la figura de lo que plantea el problema y vamos a prestar atención a la pizarra a ver cómo se resuelve. Entonces tenemos la primera distancia o el primer árbol se encuentra a 10 metros del pozo. ¿De cuánto en cuánto están acomodados los árboles? Eso va a ser la diferencia de 6 metros, ¿verdad? Y nos pide calcular la distancia hasta donde se encuentra ubicado el árbol 30. Estos son los datos. Acá nosotros vamos a ocupar la fórmula del término general de una sucesión aritmética, la cual dice que A sub n es igual al primer término más la posición, ¿verdad?, del objeto que queremos encontrar, en este caso va a ser la distancia del árbol número 30, menos 1, eso siempre va a ir ahí, por la diferencia como de cuánto en cuánto van los valores, o la distancia entre los árboles en este caso, ¿verdad? Sustituimos los valores, ¿verdad?, que nos da el problema en la ecuación, tendríamos A sub 30, o sea, vamos a calcular la distancia en la cual se encuentra el árbol 30 del pozo. Va a ser igual a la primera distancia que tenemos, en este caso 10 metros, más el número de árbol que es 30 menos 1, por la diferencia que es 6. Efectuamos la resta que tenemos dentro del paréntesis y el resultado lo multiplicamos por el 6. En este caso nos daría 30 menos 1, eso sería 29. Así que vamos a multiplicar el 29 por el 6. Al multiplicar, eso nos va a dar, a ver acá, 29 por 6, eso nos va a dar 174. Y el resultado lo sumaríamos con 10, lo cual nos daría 184. Entonces acá, lo que nosotros vamos a hacer cada vez que calculemos un término en una sucesión aritmética, es utilizar esta fórmula. Podemos verla en la siguiente diapositiva para que la puedan tomar una fotito, anotarla. Ahí indica cada uno de los elementos que tiene la sucesión, ¿verdad? El término enésimo, el primer término, la posición del término que es representado por n y la diferencia es de cuánto en cuánto van acomodadas las cifras. Veamos la siguiente diapositiva. Acá tenemos otro ejemplo más, ¿verdad? Como pueden ver, este trata de lo siguiente. Con el fin de prepararse para una carrera, un deportista comienza corriendo de 3 metros y aumenta 1.5 kilómetros recorriendo cada día. ¿Cuántos días tiene que entrenar para llegar a un recorrido de 15 kilómetros? Entonces ahí tenemos más o menos la secuencia de números. Primero recorre el primer día 3 kilómetros. El segundo día 4.5 kilómetros. Acuérdense que va aumentando 1.5 kilómetros. Luego al siguiente día 6 kilómetros y así sucesivamente hasta llegar a los 15 kilómetros. Veamos en la pizarra cómo se desarrolla. Entonces, acá, ¿qué datos tenemos? Acá los datos son los siguientes. Primer término, en este caso, sería los 3 kilómetros que recorrió el primer día. Luego tendríamos la diferencia de cuánto en cuánto, ¿verdad?, va aumentando cada día, 1.5 kilómetros, ¿verdad? Nos pide que calculemos ¿cuántos días? En este caso va a ser n lo que vamos a calcular. Ya sabemos que A sub n, en este caso son 15 kilómetros. Hacemos uso de la misma fórmula, la transcribimos. A sub n igual a A sub 1
más n menos 1 por la diferencia. Sustituimos los valores que ya conocemos. En este caso sabemos que n son los 15 kilómetros. Queremos saber en qué día recorre 15 kilómetros. En el primer día recorrió 3 kilómetros. Más n, desconocemos ese valor. Menos 1 por la diferencia, que es 1.5. Acá lo que vamos a hacer es despejar la variable. Realmente aquí podemos hacer el 3 que está sumando, pasarlo a restar con el 15. Nos quedaría de esta manera. 15 menos 3 igual. 1.5 lo multiplicamos por lo que está dentro del paréntesis. 1.5 por n, eso es 1.5n. Menos 1.5 por 1, eso nos da 1.5. Luego de eso, pues hacemos la resta acá. 15 menos 3, eso nos daría a 12, igual a 1.5n menos 1.5. Este 1.5 que está restando, lo pasamos al otro lado a sumar con el 12. Nos quedaría 12 más 1.5 igual a 1.5n. Efectuamos la suma. 12 más 1.5, eso nos daría 13.5. Igual a 1.5. Como nosotros lo que queremos saber es el valor de n, entonces despejamos 1.5, lo pasamos al otro lado. 1.5 está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces nos quedaría la ecuación de esta manera. n igual a 13.5 entre 1.5. Y si hacemos el cálculo, pues nos vamos a dar cuenta que esto es igual a 9 días. Eso quiere decir que el atleta va a recorrer 15 kilómetros en el 9º día de entrenamiento. Como pueden ver, esta es otra forma de nosotros poder trabajar el término general en una sucesión aritmética. Veamos la siguiente diapositiva. En esta tenemos la asignación de esta semana. Igual es un problema el cual pedimos que lo lean, lo analicen y lo resuelvan, ¿verdad? Tomando en cuenta la ecuación del término general en una sucesión aritmética. Resuélvalo, preséntaselo a su maestro de aula de clase para su respectiva evaluación. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.